Benvinguts a un dia més a Trèvolcast, el podcast de l'Església de Trèvol, en el qual volem aprendre més del nostre Déu i acostar-nos a ell a través de la Bíblia, de tertúlies, de cançons i converses. I avui, parcialment, responent a un cridament que se'ns va donar des de l'Església d'intentar compartir l'Evangeli, i se'ns van donar recursos, se'ns van donar consells, se'ns va animar a compartir l'Evangeli, i no només a les persones que no creien, sinó a les persones d'altres religions o com a mínim d'altres cultures. Volem fer un podcast que sigui una miqueta diferent, però que creiem que és molt interessant i que, com veieu, tenim el nostre convidat preferit. Òscar, gràcies per ser aquí. Gràcies de Xavier, nou. Pol, gràcies per tornar-hi. Creiem que tenim una oportunitat molt interessant amb l'Òscar aquí per poder parlar sobre l'islam, perquè moltes vegades, o segur que molts de nosaltres coneixerem a persones que si són o no creients o seguidors de l'islam, si més no són àrabs i han estat al voltant de les creences de l'islam o de la cultura com a mínim. Llavors creiem que és una bona oportunitat el fet de que tu, que treballes amb persones d'aquesta religió, treballes amb persones, comparteixes amb persones d'aquesta religió, que ens puguis ajudar una miqueta a entendre què és el que creuen, per què creuen el que creuen i quines semblances, diferències, com podem entrar-hi cap a aquestes creences. Llavors, el verset d'avui és una miqueta diferent perquè no és un verset bíblic, és una sura. Després parlem, perquè pugueu entendre-ho tot una miqueta més, d'acord? Però llegeixo, això és, com si diguéssim, del que ells reciten o creuen o llegeixen. És l'Alcorà. El Corà. Diu, está en castellà. Diu, los judíos dicen, Uzair es el hijo de Alá. Y los cristianos dicen, el ungido es el hijo de Alá. Eso es lo que dice de palabra. Remedan lo que ya antes habían dicho los infieles. Que Alá les maldiga. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Han tomado a sus doctores y a sus monjes, así como al ungido, hijo de María, como señores, en lugar de tomar a Alá, cuando las órdenes que habían recibido no eran sino de servir a un Dios uno. No hay más Dios que Él. Gloria a Él. Está por encima de lo que le asocian. Això és la sura 8, 30 i 31. I ràpidament, no sé si recordeu del podcast del mes anterior que vam parlar de la Trinitat, i una de les coses que vas comentar tu, Òscar, era el fet de que aquesta gent el que creu és que Déu és un i es pensen que nosaltres som triteistes perquè creiem en Déu, Jesús i l'Esperit Sant. Llavors aquí evidencien això, no? Que el Jesús agafen a un com si fos un monje, diguem, com si fos un simple profeta més, i l'equiparen a Déu quan Jesús no era Déu. Llavors, abans de començar qualsevol tipus de tertúlia, el Pol ha fet una petita recerca per que nosaltres puguem tenir un cert context de l'islam en general, si no m'equivoco, oi? Sí, bàsicament he volgut definir termes perquè com que farem servir moltes paraules noves que mai hem fet servir i que potser mai hem escoltat, més o menys perquè ens puguem situar. Corregiràs a l'Aleix que ha dit àrabs com en general o no? La primera frase és un àrab és una persona que pertany a la cultura àrab. Un musulmà és un creient de la religió islàmica. Benvinguts a Trèvolcast. No, perquè a més... Clar, els que coneixem aquí són magrebís. Claro. Jo parlo des de l'absoluta desconeixença. I per exemple els pakistanis... Són Àsia del Sur. Clar, no són ni àrabs ni magrebís. Els musulmans. I hay Són árabes islàmics. cristianos també. També, Sí, correcte. Mhm. Llavors, el tema és, tenim els àrabs, després tenim l'islam, que islam vol dir submissió, que és la religió, després el musulmà, que vol dir el que se sotmet a Alà, és el que vol dir aquesta paraula, és el creient de la religió islàmica. Llavors, l'islam neix al segle VII, quan Déu, que ells diuen Alà, revela el seu missatge, o sigui, l'Alcorà, a Mahoma, que el seu nom allà es diu Muhammad o Muhammad, i que segurament, com que hem estudiat molt en anglès, segurament ens sortirà amb la... Potser Mahoma, Muhammad, Mohamed, és el mateix. I ho revela a través de l'arcàngel Gabriel, que li diuen Jibril. Llavors, veuen l'islam com l'acompliment del cristianisme i el judaïsme. O sigui, el judaïsme encara no ha arribat al Messies, el cristianisme ja tenim el Messies, i l'islam és el nivell 3 d'això, ens han superat segons el que ells creuen.
Déu va donar revelacions diferents a diferents profetes. Abraham, que és Ibrahim, aquest nom que potser ens sona més, Moisès, Musa, li va donar la Torà, i a Jesús, Isa, li dona els evangelis. Però a poc aquests evangelis i aquestes idees s'han anat corrompent, així que Déu dona la revelació última i definitiva a Mahoma amb l'Alcorà. Creuen que l'Alcorà és la directa paraula de Déu, que és etern, infal·lible, i ha estat preservat perfectament i diu com s'ha de sotmetre's a Déu. Déu premiarà els que hagin estat bons i castigarà els que han estat dolents. Per ser bo hi ha 5 pilars. La shahada, que és la professió de fe, que és el que has de dir per convertir-te a l'islam, que és no hi ha més que un Déu, que és Alà, i Muhammad és el missatger d'Alà. Això és un exemple, el Pol no ho està dient. Tu si dius això i ho creus, ets musulmà. Ho has de dir en... Sí, ho has de dir en àrab. La ilaha illallah. Perquè a més, vull dir, ells a més estan en contra de la traducció del Corà. S'ha de llegir en l'àrab original. Després hi ha la salat, la realització de 5 oracions obligatòries en el dia en direcció a la Meca. Zakat, l'almònia obligatòria del que guanyen, que és un 2,5. El saum del juni durant el mes del Ramadà, des de l'alba fins al capvespre, durant el mes sagrat. I Hajj, la peregrinació a la Meca, almenys un cop a la vida, si és possible, física i econòmicament, durant el mes de Dhu al-Hijjah. Una cosa. Vale. Sí. La shahada, la salat i el zakat apareixen com a idea a l'Alcorà, però no s'explica com s'han d'executar. I el saum i el hajj directament no surten a l'Alcorà. Això ve dels hadits, ¿era això el que volies dir? Sí, bueno, no només això. En general, todo lo que has dicho es resumen perfecto de lo que creen, pero y has dicho el Corán es palabra de Dios, pero muchas de esas ideas no salen del Corán. Por ejemplo, cuando has dicho que creen que los evangelios han sido corrompidos, pero eso no sale en el Corán tampoco. Son ideas que han ido desarrollándose durante los siglos, pero que, bueno, eso solamente. Ara... A mi m'ha semblat sentir un podcast que he estat escoltant que, per exemple, el tema de que fos l'àngel Gabriel qui li dona paraula a Mahoma es diu posteriorment, o sigui que Mahoma no ho diu. O sigui, és que no sé exactament com va, però crec que el Corà són, bueno, entenc que és més o menys estil Bíblia, no? Que o sigui, que hi ha escrits que venen posteriorment a Jesús, diguem, posteriorment a Mahoma, i és llavors quan surt, però que abans no o sigui... Bueno, i recordar que Mahoma és il·letrat, en plan no sap ni llegir ni escriure, llavors la seva revelació, diguem que la recorda, la memoritza, i llavors hi ha escribes que li escriuen. Y sucede durante unos 20 años de la vida de Mohammed, o sea, tiene revelaciones durante tantos años y sus escribas, sus compañeros lo van escribiendo o en realidad muchos de ellos lo memorizan también. Sí, i no estan ordenats cronològicament. O sigui, aquests 20 anys no són com els evangelis, que els tenim de pe a pa, sinó que crec que estan ordenats per ordre de llargada. De més llarg a més curt. Llavors, com anava dient, la shahada, salat i zakat apareixen com a idea a l'Alcorà, però no s'explica com s'han d'executar. I el saum i el hajj directament ni surten. Això surt als hadits. Això ja no me'n recordo que era tot. Llavors, ara entro als punts. L'oració ritual. L'Alcorà no proporciona detalls específics sobre com s'ha de realitzar, els detalls sobre els cops en què has d'orar i les postures, això es diuen els hadits. Després definiré el que són els hadits. És com un altre text, diguem-li. L'almoina, l'Alcorà esmenta que és obligatori donar almoina, però no es diu ni a qui li has de pagar, ni quan has de pagar, ni quant has de pagar. Això també surt en els hadits. Llavors, el dejuni durant el mes del Ramadà, l'Alcorà estableix l'obligació de dejunar, però els detalls sobre la manera de dejunar, els horaris precisos, les regles relacionades amb el dejuni, tot això són dels hadits. I a la Hajj, la peregrinació a la Meca, l'Alcorà esmenta l'obligació de la peregrinació, però els detalls sobre els rituals específics, les pràctiques i les regles estan en els hadits. Llavors, què són els hadits? Els hadits es creu que són un registre de les paraules, accions i pautes aprovades pel profeta Mahoma, que s'han transmès a través de cadenes de narradors. En altres paraules, els hadits són informes sobre el que Mahoma va dir i va fer. Normalment hi ha 2 que s'accepta sempre, que són el Sahih al-Bukhari i el Sahih Muslim, i igual que amb els evangelis apòcrifs, hi ha hadits que no tothom accepta. L'acceptació d'un hadit com a autèntic o fiable depèn de diversos factors com la cadena de narradors i el contingut del hadit, que si es contraria a certes coses. Llavors, la tradició que es narra als hadits és la sunna. Si creus en els hadits, ets sunita, i si no, ets xiita. I a partir d'aquí... O sigui, els xiites creuen que els hadits no són llei. Bueno, es que hay más historia y también los sunitas en principio tampoco creen
que es ley, o sea, no equiparan, hay dos textos, como en modo resumen a lo que ha dicho Paul, hay dos textos, el Corán, que es palabra divina, de hecho creen, es impepinable total, o sea, creen que desde toda la eternidad el Corán existe, que hay una copia del libro del Corán en el cielo, es eterno el Corán. ¿Vale? O sea, así como nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios, pero fue escrita a través de profetas que el Espíritu Santo inspiró, ellos dicen que no, que esto es palabra de Dios pura y dura, es como un dictado, ¿no? Alá se lo dictó a Mohammed y esto es incomparable, ¿no? Luego está el hadith, que los sunitas sí que lo siguen y lo tienen que seguir, pero no es comparable al Corán. ¿Vale? Entonces, lo que sucede un poco en contexto histórico, lo que sucede es Mohammed se supone que tiene una revelación del ángel Gabriel, que por cierto, en el hadith, creo que es Sahih al-Bukhari, de hecho, Mohammed creía que esta revelación no fue dada por Gabriel, pero fue dada por Satanás. De hecho, se asusta tanto que se quiere suicidar, pero esto es lo primero que él piensa, que es Satanás el que le ha dado esta revelación. Ojo. Tenía razón. Ojo, pero luego su mujer lo convence de que no, de que era el ángel Gabriel. Entonces él vivía en Meca, ¿vale? En Meca era una ciudad súper politeísta por el tema de geografía. Habían judíos y habían cristianos, pero estaba bastante apartada, bastante remota de lo que sería Palestina o el Oriente Medio o incluso el Imperio Romano. Esto es sobre el año 500, el final del siglo VI, digamos, ¿vale? Entonces Mohammed empieza a predicar esta verdad de que Dios es uno solamente, en Meca. Y si te fijas, es muy pacífico al principio. Es muy pacífico cuando dicen que el Islam es una religión de paz, lo sacan del principio de lo que predicaba Mohammed en Meca. Otra vez, las predicaciones son Corán. Todo esto no solo Corán, es también hadith, es sobre todo hadith y también las biografías de Mohammed. Vale, aunque el Corán esté ordenado por más largo, más corto, más largo, sabemos cuál se escribió primero. ¿Se sabe cuál se escribió primero? No del todo. No del todo, que hi ha indicios. Hay indicios, pero no se sabe seguro. Pero bueno, de hecho, el Corán no habla mucho de Mohammed. Mohammed creo que se le mencionan solamente 4 veces en el Corán explícitamente. Vale. Entonces no es todo esto es contexto histórico, relatos históricos, biografías y todo eso. Entonces Mohammed empieza a predicar y se le rechaza en Meca. Se le rechaza totalmente, lo empiezan a perseguir, se convierte su padre, su suegro, se convierte, y su primo también. Entonces lo que pasa, como lo empiezan a perseguir, se va corriendo a Medina, ¿vale? En Medina se gana como un estatus de líder político, empieza a tener poder y básicamente se convierte en un caudillo de guerra. Empieza a atacar caravanas que venían de Meca y empieza a hacerse rico. Y esta época es cuando, si lees el Corán, las revelaciones de esta época no son tan pacíficas y temas como la yihad y todo esto se sacan de esta época que él está en Medina. Al final, en modo resumen, acaba con... La yihad es la Guerra Santa. Sí, la Guerra Santa. Contra los infidels. Exactamente. Entonces lo que pasa es, él se convierte muy poderoso, muy rico, y lo que hace es volver a Meca. Pero esta vez no viene de modo pacífico, esta vez viene a conquistar. Y conquista Meca, los politeístas se rinden y luego una palabra que no has mencionado es la Kaaba, que es la roca esta que tienen en Meca, donde hacen el peregrinaje, ¿no? Entonces él lo limpia todo de los dioses politeístas y la dedica a Alá solamente, ¿no? Entonces, a partir de aquí, bueno, luego ya históricamente no hace falta entrar mucho, pero Mohammed se muere y tienes al primer califa. El primer califato, que sería su suegro, ¿no? Abu Bakr. ¿Sería como una especie de papa, podríem dir? Sí, básicamente es como el sucesor, pero no es solo espiritual, es político también. Entonces tiene un califato, es básicamente como un mini imperio o un macro imperio, como se convierte luego. El primer califato es de Abu Bakr, que sería su suegro. Luego pasa a su otro suegro, Umar. Luego pasa a su primo, Uthman, que ahí este es importante, el tercer califa, que es Uthman, es el que redacta el Corán, ¿vale? Y aquí, esta historia es interesante. Hay un momento en el que están intentando invadir Armenia y Azerbaiyán. Están ahí intentando invadir, hay guerras, y el Corán, existen también lo que se llaman los hafis.
Los hafis son los que se memorizan el Corán. De hecho, si vas, hay muchas madrasas, escuelas islámicas a las que vas y verás niños de 4 o 5 años que se memorizan el Corán entero, ¿no? Entonces, estos se llaman hafis. Y en la guerra esta, cuando estaban invadiendo Armenia, o Azerbaiyán, no me acuerdo cuál era, se dan cuenta de que están muriendo muchos hafis. Muchos de estos que se habían memorizado el Corán estaban muriendo. También Uthman, este hombre, se da cuenta de que algunas de las recitaciones del Corán eran distintas. Entonces dice, esto se va a convertir en un caos, vamos a unificar el Corán. Entonces manda que vayan a buscar las copias del Corán, redactan el Corán. Dato interesante, todas las otras copias del Corán, Uthman las quemó. ¿Vale? Todos los manuscritos del Corán, Uthman coge y los quema y se queda con una copia única. ¿Vale? Entonces esto a Uthman se le conoce por eso, es un poco sospechoso. No imaginaos que nosotros decimos que todas las copias del Nuevo Testamento fueron quemadas y nos quedó solo una. Bueno, nos pondrían verdes, ¿no? Pero aquí, bueno, Uthman quema todos los manuscritos y luego pasa el cuarto califa, y ahí vamos con los de chiitas. El cuarto califa es Ali, ¿vale? Que es un hombre muy importante, era creo uno de los primeros convertidos al Islam, primo de Mohammed también, y no lo quieren aceptar. ¿Vale? Entonces aquí es cuando pasa la primera, más o menos pasa la primera fitna, que es la primera guerra civil, y se empiezan a pelear y básicamente se acaban dividiendo entre aquellos, los chiitas creen que los califas, los sucesores del Islam, tienen que ser, los sucesores de Mohammed tienen que ser descendientes de Mohammed, y los sunitas creen que los califas tienen que ser los que son elegidos, digamos, por el pueblo. Discípulos. ¿No? Sí. Una Perdona pregunta. por aquí el rollo que he metido. No, por favor, si es que a eso hemos venido. No sé si lo habéis dicho, no sé si tú has dicho o tú lo has dicho. ¿Momento histórico? ¿Año? ¿Aproximado? Mohammed muere en el 632. Mohammed muere en el 632 y más o menos el tercer califa en el cual... Uthman creo que de 650. No arriba als 700. Sí, sí. 20 anys. Más o menos, sí. Sí, no, duran poc els califes. No, però- Sembla l'Antic Testament. Sí, sí. Me refiero a que desde el momento de la escritura hasta el momento de la Recolección. recolección barra... Porque esa única copia se distribuye, en plan, se hace imprenta y se empieza a copiar. Esa única copia se distribuye a 5 ciudades principales. Vale. Entonces la idea era, si quieres copiar el Corán, tienes que ir a la mezquita principal de esa ciudad, pedir y copiarlo. Se podía copiar. No es Sí. eso que solo podías ir a escuchar. En principio se podía copiar, pero solo de la copia maestra, digamos. Vale. Una de las 5 copias maestras. Sí. Vale. Imagina't ser un Jafi que et diguin no, la teva còpia no és. Vuelve a empezar. Bueno, claro, es que luego aquí hubieron problemas porque había uno que decía Aisha. Aisha, no sé si os suena Aisha. La filla. La- Ai, la dona. Bueno, podría Casi, ser hija. casi. Bueno, podria ser su Es- nieta. Mohamed creo que a los 50 se casa con Al Aisha. 54. 54 con una que tiene 6, ¿vale? Aisha. Que tu diràs, amb 6 simplement és papeleo. Sí, amb 6 és Però- papeleo, però amb nou- però amb 9... Consuma el matrimonio. sí. Dejémoslos ahí. Entonces, Aisha, cuando escucha una de las recitaciones, dice, esta no es la recitación, esto no me suena a mí de nada. Entonces, que no hay, aunque fuese a los 2 o 3 décadas después de la muerte de Mohammed, la realidad es que al quemar todos esos manuscritos, Claro, jamás claro. sabremos... No estoy Exactamente. defendiendo Sí, el no, que te el entiendo, te Torán entiendo. sea esto, Sí, sí. simplemente era para poner en contexto. Porque claro, como tú has dicho, muchas veces se duda de los manuscritos de la Biblia Exactamente. y se ponen en duda estas Bueno, cosas. de fet, ells és un dels seus principals arguments. Sí, sí. Bueno, és que una de les coses que hem dit des del principi, que l'has dit tu i que l'has dit sobre tu, és el fet de que consideren que la Bíblia ha estat corrompuda de la primera escriptura a lo que tenim nosaltres avui. Pero eso lo desmontaremos. Claro, pero Inshallah. pero no solo eso, sino que ellos mismos, su historia está manchada de... Es probable que lo tuyo esté corrompido De a los poca 20 transparencia. años. Incluso a día de hoy hay diferentes Coranes. O sea, algo que tenemos que entender también... Pero bueno, también se podría decir que hay diferentes versiones de la Biblia. Sí, sí, pero... O sea, lo que dicen ellos, lo que oirás un montón es que solo hay un Corán y no hay nada más.
¿vale? Entonces no hablamos de traducciones ni de claro, nada. porque Dicen- todo siempre se ha traducido en... Exacto. Luego hay otras traducciones, pero ellos dicen, en el Corán original hay solo uno. Pero luego hay más versiones de las que no hablan. Esto no se habla y si tú se lo dices al musulmán medio de la calle que te encontrarás, te dirá que no, que estás loco, que estás mintiendo. Porque esto son cosas que nos enseñan, pero no hay un solo Corán. Incluso el que hizo Uthman tampoco es el único ahora mismo. Vale. Problemas desde el día 1 casi en el califato. Vale, entonces, ¿qué os parece si pasamos a qué similitudes i qué diferències hi ha? Quines diferències hi ha entre la nostra religió i la religió islàmica? Això està bé? Puc dir la religió Sí, islàmica? sí. Sí, no estic aquí... L'islam. No la religió àrab. No la religió àrab. No, però he dit persones àrabs, no hem de creure. Dona igual. Total, diferències entre el cristianisme i l'islam. Coses similars, per exemple, és que en teoria compren la Torà, el Zabur, que són els salms, i l'Injil, que són els evangelis, a part de l'Alcorà. O sigui, a l'Alcorà mateix es menciona que aquests textos s'han d'agafar i s'han d'incloure. Son palabra de Dios. Pregunta. Però aquests estan corromputs? Dicen que sí. Clar, Vale. per mi el problema és aquest equilibri de els has d'agafar, però estan corromputs. Yo creo es de los mayores dilemas que tiene un musulmán. No saben qué hacer con esto, luego hablaremos de este tema, pero el Corán no dice que están corrompidos, el Corán dice que es palabra de Dios, pero claro, ¿qué pasa? Si es palabra de Dios, el Corán es mentira, ¿no? Porque el Corán niega lo que nos revela la Biblia. Entonces, si la Biblia es palabra de Dios, el Corán es mentira. Si la Biblia no es palabra de Dios y está corrompida, el Corán es mentira porque dice que la Biblia es palabra de Dios. Entonces esto es un dilema que ellos tienen, del que no pueden salir. No pueden ser, pero tampoco les importa mucho. No, bueno, tienen argumentos de... També et diré, que no Criden pesan. més que tu. no crec que sàpiguen... O sigui, m'imagino que la vida en un país així, o sigui, no deuen tenir ni punyetera idea de què és la Bíblia. Bueno, és que no, La no majoria tinguis una no. Bíblia a casa. Sí, sí. Entonces, aunque sea palabra de Dios y esté aceptada como palabra de Dios, ¿tú podrías tener una Torá en tu casa? ¿Para ellos? Sí. Sí, podrías. Vale. podrías. No es una ilegal. Biblia, pero Sí, sí. los 5 primeros libros... Si se los damos, sí. Alguien, por ejemplo, nosotros damos muchos evangelios y les damos lo que decimos Injil. Bueno, claro, Vamos. és el que hemos dicho, no? Els evangelis també és una de les coses que ells Sí, sí. accepten. Ells poden tenir evangelis a casa, ells poden Sí, tenir sí. salms a casa i ells poden tenir... Vale, Què no poden tenir? Bueno, fets els apòstols. bueno, incluso a ¿Y veces cartas cuando, a Pau? Tampoco. cuando damos Injils, a veces damos todo el Nuevo Testamento. ¿eh? A ver Porque, Sí, cuela. Bueno, porque tampoco la realidad es a qué se refieren con Injil. Ellos tampoco lo saben, no saben. Entonces nadie te puede responder eso porque dicen que es la revelación que se le dio a Jesús, pero les dices, vale, ¿dónde está? Dicen, es que no sé. Entonces como pues el Injil, lo que nosotros consideramos el Nuevo Testamento, o los evangelios, ¿cuáles le das? El de Juan, el de Mateo, pues Directament. I hi ha alguna decisió de per què aquest sí o és purament arbitrari? bueno, porque Perquè puc entendre, perdona'm, puc entendre els 5 primers llibres de la Bíblia, puc entendre els evangelis, però els salms em sembla Bueno, es por arbitrari. otra similitud que tienen son los profetas, ¿no? Entonces, de hecho hay muchos musulmanes saben más de los personajes del Antiguo Testamento que muchos cristianos. Hablas de Adán, ellos creen en Adán, en Caín, en Abel, en Bueno, hemos hablado, Ibrahim. Moisés, Ibrahim, Sí, Isaac, Musa. Jacob, Moisés, luego tienes David. David es un gran profeta para ellos también, entonces dicen que lo llaman Daud. A Daud se le dio el Zabur, que son los salmos. Algunos dicen que también incluso se incluyen los proverbios ahí. Pero sí, ¿por qué el Torah y por qué los salmos, pero no Isaías? Pues arbitrario. A veure, Sí. arbitrari, que també si llegeixes Isaías el que acabes trobant a vegades són coses que el que està dient és que Jesús és el Masies, o sigui que també podríem anar una mica per aquí. Tampoc té molt de sentit. O sigui, ells creuen que el primogènit d'Abraham és Ismael. Sí. Però també bé creuen en Jacob i tot això, però és fill d'Isaac. ¿No? Y por eso que luego tienen problemas cuando hablamos de Mohamed. Desde Abraham tiene a los dos, Ismael y Jacob,
y luego desde Jacob, todos los profetas vienen de la tribu, vienen de Jacob, ni uno de Ismael. Entonces luego viene este hombre que dice que viene de Ismael, que ¿cómo lo compruebas eso? No Eso lo es podemos Mahoma. comprobar. Sí, viene Mahoma y dice que él también es de Abraham porque viene de Ismael, pero bueno, no sé, la similitud está ahí, tenemos los profetas, tenemos los libros sagrados, al menos Exacte. estos tres. Què Creo més que tenim? un Dios, no son monoteístas, nosotros también somos monoteístas. Pero como dijimos en el de la Trinidad, ellos nos atacan diciendo que tenemos 3, que no Pero- tenemos 1. Sí, correcto, pero ¿sabes por qué? Porque es el Corán el que comete ese error. El Corán cree, si ves cómo define la Trinidad el Corán, luego hablaremos, creo que mencionamos la herejía parcialismo, ¿no? Luego leeremos el sura que el Corán menciona la Trinidad como una herejía parcialista. Por cierto, no Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino Padre, María e Hijo. Entonces el Corán no entiende la Trinidad y creen que no somos monoteístas, pero al fin y al cabo la realidad es que ellos creen en un Dios, nosotros también, ¿no? No sé si... ¿Qué más Sí, similituds? coses que tinc jo... Tu, Xavi, tens alguna cosa així... Vale, jo el que tinc és que creuen en que Jesús és Jo el... tinc revelació divina. Molt bé. Ve la revelació. Doncs Jesús és el Masies, Jesús és el Masies, però no és Déu. Correcto. Llavors aquí tinc la Sura 3:45 que diu: quan els àngels van dir, oh Maria, Alà t'anuncia la bona nova d'una paraula seva. El seu nom serà el Masies, Jesús, fill de Maria, digne d'honor en aquesta vida i en l'altra, i estarà entre aquells que són propers a Alà. Llavors veiem com sí que diuen que Jesús és el Masies i que n'és d'una verge, també surt això. Sí, sí. Llavors, passa que per ells dir que Déu té un fill és un pecat enorme. Sí. No recordo la paraula, però hi ha una paraula per dir que Shirk. pues això, és paraula xunga d'aquestes de... Però té significat o no? Aquesta Jo paraula. sé que has dit abans, inshallah, crec que vol dir Inshallah, voluntat de Déu. Si Dios quiere. Sí. Si alaba. Shirk quiere decir, lo hemos leído al principio, el primer, dice, aquellos que asocian a Alá con algo más o con otros. vale. Entonces, esa palabra es shirk, que significa coger a algo y asociarlo con Alá. Entonces, si tú dices Jesús, que para ellos es un profeta, y le dices Jesús es Alá o el hijo de Alá, entonces estás cometiendo shirk, que eres un mushirk. Como decimos musulmán, el mu es el que hace el Islam, el mushirk es el que comete el pecado del shirk, que es el pecado imperdonable. No hay perdón para el pecado de shirk, que eso un poco también similitud en cuanto al cielo, al infierno, quieren en un cielo eterno, en un infierno eterno para los que cometen Però shirk. si no hi ha... O sigui, si és imperdonable, o sigui, ells pensen que nosaltres s'acabó. No, és pitjor que això. Ells el que pensen és que quan un musulmà vagi al cel i estigui davant d'Alà, Alà enviarà a un cristià o un jueu a l'infern per ells. Esto viene de un sahih hadith, o sea, de un hadith auténtico. ¿Vale? Sí, això lo crec que és el dicen- Sahih Muslim, Sí. el tinc per aquí. També una altra parauleja d'aquestes que estàvem dient és maktub, que és està escrito. Són d'aquestes paraules que van... Inshallah o Maktub. Inshallah és així de bo volgut Déu i maktub és està escrit. Pero bueno, creen en el infierno, pero es un concepto diferente, es más purgatorio. Entonces, los musulmanes también van al infierno, ¿vale? Pero van al infierno durante un tiempo, dependiendo de los pecados que hayan cometido. Però els musulmans van a l'infern. Sí, van al infierno. Tothom va a también. l'infern. Bueno, de fet- inshallah, no Inshallah. sabemos. De fet, inclús l'imant més puro no pot garantitzar-te la seva salvació. Bueno. Ell el que ha de dir és, si Déu vol, jo em Inshallah. salvaré, però ell no ho sap. Pero es que Mohamed también, Sura creo que 49, dice que le vienen y le preguntan y le dicen, ¿qué va a pasar contigo? Y él dice, yo como sé qué va a pasar conmigo, solo lo sabe Allah. ¿No? En plan, incluso Mohamed no sabía si iba a ir al cielo o iba a ir al infierno. Però escolta'm un segon. Té... Tu vas com jo, és que ho vamos a veure. No, però és que això té absoluta lògica en el moment en què no ha vingut ningú a morir pels teus pecats. És a dir, el que no té cap mena de sentit és que nosaltres ens estiguem salvats. Però Jesús és Masies, eh? Sí. Però espera't, jo aquí tinc dues coses. espera un segon. El que té sentit, el que no té sentit és que Una nosaltres pregunta puguem ser i una salvats. afirmació.
Nosaltres té molt menys sentit que el seu, en el sentit de que nosaltres no ens mereixem la salvació. Vale? És Jesús el que ens rescata de l'infern, que és el que ens mereixem. Ells no tenen en Jesús, no tenen a un Jesús, encara que creguin en Jesús, no creuen que és Déu morint per ells. Llavors, en el moment en què no creuen que és Déu morint per ells, Jesús i la seva mort, per molt real que sigui, no té el poder de transformació que té pels cristians que Jesús hagi mort per nosaltres. Llavors, té molt de sentit que tots ells hagin de passar per l'infern. En aquest sentit, una certa coherència dintre Passa del que que hi ha un creuen. tema que per ells el seu Déu és, amb moltes cometes, però més poderós que el nostre. En el sentit de que Alà se'l defineix com a capritxós. En el sentit de que Alà no està sotmès a cap llei ni a cap res. O sigui, Alà pot fer el que li doni la real gana. El que li doni la gana. Te quiere perdonar, te perdona. Sí, en plan No, de, pues, inshallah. en plan de Jesús, per què havia de venir a morir per tu, no sé quantos? Si Déu és tot poderós, que et perdoni i punto. És a dir, que Llavors, Alà es pot saltar qualsevol tipus Sí. de norma. Alà pot fer el Exacte. que li doni la gana. I és més, Alà no es defineix com un Déu bon i bondadós. Alà, per exemple, hi ha un moment en què es diu que Alà enganya. Diu, els hipòcrites intenten d'enganyar Alà, però és ell qui els El enganya mejor a ells. engañador. Se lo conoce como el mejor engañador. Sí, llavors és això, vull dir, no és allò que diguis, no, és que Alà està sotmès a una llei... No, és que Alà és com Déu i el diable a la vegada. I- En plan, pot fer el que li I vulgui, el que vulgui. una cosa que vull dir després d'això, no és que el nostre Déu estigui encapsulat dintre de la llei. Vale? La llei és una expressió de qui és Déu. Llavors, no és que el nostre Déu estigui limitat dintre de la llei que ell mateix va escriure, o que va donar a Moisès, sinó que la llei és una expressió de qui és Déu. Llavors, no està limitat. És que Entonces, simplement... ¿por qué tiene que morir Jesús? Es porque Dios es santo y justo, ¿no? Exactamente. Entonces, si Dios perdona los pecados así sin más, lo que está yendo es en contra de su justicia, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos, pues, es eso, les da igual. Si Alá quiere perdonar pecados, los perdona. Si no los quiere perdonar, no los perdona, ¿no? Pero al fin y al cabo, el Dios bíblico es un Dios que actúa y vive según su ser, sus atributos, su persona, ¿no? Por eso en la cruz se dice que se encuentran la misericordia y la justicia de Dios, ¿no? Pero bueno, esa es una de las diferencias para seguir, sisplau. adelante, ¿eh? Esa es, Espera un segon, hemos hablado... espera un segon. Xavi, tu volies dir... Sí, no, però... Pregunta i afirmació. Importa, no. Dale, dale. Aviam, que potser em van trolejar, Però jo un cop vaig anar... Ui. Sí, sent monitor de campaments vaig tenir un campista que era musulmà. I ell em va explicar de Jesús... Era àrab, també? No, que era magrebí. I llavors, ell em deia que de Jesús ells creuen també que l'anaven a matar i tal, però que l'últimament va fer canviazo. Sí, Sí. correcto. Eso és així. Sura 4, 157. Toma. Esto I es... després, o sigui, que després, en realitat, els fets dels apòstols, És una bona pregunta. entenc que és ell que... No, Pablo es el mayor demonio que existe. Porque Pablo cogió y se inventó todo el cristianismo. Dice. Vale. Bueno, luego ves a Pedro, ves a Juan que dicen lo mismo que Pablo, ¿no? Pero dicen que Pablo básicamente es un demonio. O sigui que ningú sap què va passar amb Jesús després, desapareció. Bueno, hay teorías. Sí, hi ha teories. I aquí diu que, per exemple, va ser Judas. En plan, que van canviar-lo i van posar Judas allà. Va, Por eso dice que Alá es el mayor engañador. Vale. Es podria fer Perquè una tothom es partida? pensava... Per això dic que al final, o sigui, ells arriben aquí, en aquest punt de Jesús ha de ser sacrificat, però hi ha canviazo i a partir d'aquí Sí. conjetures. Vale. L'altre tema és, hem parlat de que hem dit que en principi tots van a l'infern, o creuen que van a l'infern, o bueno, Passen per Inshallah. l'infern. inshallah. O sigui, en realitat no ho saben. No. Però llavors, és que millor, això ho parlem després, no ho sé, però el tema del cel aquest amb les verges i no sé què i tal, Els que simulen per tal de... és en general o com va esto? Es en general. Es para el musulmán que es fiel, pues habrá recompensas, que también es, por ejemplo, las 72 vírgenes, ríos de vino, ¿no? que es interesante porque aquí el Sexo, alcohol... drogas, falta el rock and roll sí, només. falta el rock and roll. Aquí el alcohol es lo que le dicen haram, que no es Sí, que permitido, no. que es pecado. Y también las relaciones sexuales, fuera del matrimonio y así, también es haram. También, el Corán dice que puedes tener 4 mujeres, ¿no? Tot i que... Tot i que Mohamed tuvo 11. 11. I per això va a l'infern, el Mohamed? O el Mohamed va anar a les vírgenes?
Inshallah. Inshallah, no sabemos. Inshallah. Sí. Pero la cosa Es que no estoy cantando. es en general, pero un poco la diferencia del infierno es si tú eres musulmán y cometes ciertos delitos, irás al infierno tal vez 5 años, 10 años, Y després- pero al final al paraíso. Ah. Los que cometen shirk Ah, mueren y toda la eternidad ahí. vale. Ah, Una altra diferència que pugui haver entre l'islam i el cristianisme? bueno, Trinidad es la Trinidad y lo que llaman Tawhid, que es la unidad única de Dios. Luego hemos hablado de Bueno, la divinitat de Jesús. la Se divinidad la de peten. Jesús también. I sempre apel·len a Mateu 24:36, però perquè fa el dia i l'hora ningú en sap res, ni els àngels ni el cel, ni el el fill, hijo. només el pare. Llavors diuen, si el fill no ho sap, ja està. Sí, correcto. Sempre tiren per aquí. Tiran por ahí, luego el tema de fe más obras. O sea, ellos dicen que la fe es necesaria, pero que no es suficiente. Una que balanza, también, ¿no? Sí, tiene que haber un equilibrio de tus buenas obras y tus malas obras. Por eso no tienen seguridad. Por eso si les preguntas, bueno, ¿vas al cielo o al infierno? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas malas obras he hecho, cuántas buenas obras he hecho? Llavors, hi ha cert karma dintre... Bueno, no, el karma... En un sentido, no Sí. tan para el final, para el último día. Exacto, sí. Y bueno, obviamente Mohamed es yo creo que de las mayores diferencias, que ellos creen que Mohamed es el sello de los profetas, es el último profeta Però y no, nosotros no és creemos... fill de Déu. No. Dir que és un fill de, profeta. dir que és fill de Déu és el... No, ho dic per deixar-ho clar, perquè a vegades fem la comparació aquesta de Jesús, Mahoma i tal. És fill d'Abraham, No, teòricament. ells fan aquesta comparació. Ells diuen Jesús Mahoma és lo mismo perquè els dos són profetes. Sí, sí, en canvi, nosaltres el que fem és pujar Mahoma al nivell de Jesús i no és així. Tot i que Mahoma, una cosa de la que diu i per les quals es legitimen els hadits és que diu que l'hem d'imitar a ell. Sí, sí. Llavors, en el moment en què dius, vale, hem d'imitar a Mahoma i això és el que feia Mahoma, això casa amb el Coran i ja tenim els hadits i ja podem entrar. Exacte. I el tema és que era això, que quan llegeixes els hadits, el Coran té les seves coses, té coses. Els hadits ja és... Ja imagino que el Coran deu tenir coses. Sí, no? té coses. Té paraules, lletres. Però els hadits ja és... Bueno, clar, és que veus una persona com és d'això i bueno, pues, veus que fa coses que no encaixen molt. Pero bueno, en resumen, yo creo hay muchas cosas en común, por ejemplo, profetas, cielo, infierno y eso, pero los fundamentos de lo que es el cristianismo es lo contrario, ¿no? Entonces es por eso hay que diferenciar, no solo porque los dos creemos en Moisés, significa que estemos... Somos lo mismo, sí. Exactamente. A part, que no creurem en Moisès perquè ells et diran que tu creus en Moisès però que la teva està corrompuda. Sí. Llavors, una de les coses que estic veient és que l'islam està, no ple potser, però la contradicció no és aliena a l'islam. Hi ha, dintre del mateix llibre hi ha contradiccions, si no m'equivoco. Dintre del que ells creuen i diuen hi ha contradiccions. I una pregunta així que et vull fer una miqueta potser fora del tema principal, bueno, no, és l'islam, no? Però quin percentatge de islamistes? Musulmans? Quin percentatge de musulmans és musulmà? Perquè jo vaig sentir una comparativa que una miqueta, de la mateixa manera que hi ha el catolicisme, no sé si això se n'ha de parlar després, però em passo el guió. Rotllo cultura De la mateixa manera que hi ha molt catolicisme que és de nom, nominal, i no catòlic real, quin és el grau dintre de l'islam en aquest sentit? Tu amb el que t'has trobat, com a mínim, coneixen el Corà, segueixen realment el Corà? Para nada. Pero claro, hay realidades distintas. Por ejemplo, tienes lo que en el Islam tienes 3 tipos de musulmanes a rasgos generales. Tienes los musulmanes seculares, que muchos de ellos son los que nos encontramos en el occidente. Son musulmanes, pero bueno, les importa más otras cosas. Su día a día, su negocio, lo que Cultural. sea. Cultural. Luego tienes com un los... catòlic, diguem. Sí. Básicamente. Luego tienes los musulmanes ortodoxos, que serían, no sé si habéis escuchado cosas como Wahhabi, Salafi, son los que son hiper estrictos con el Islam, seguir el Corán, todo esto. Y estos pues serán el 100% de los Wahhabis o de los Salafis serán 100% ortodoxos, ¿vale? Y luego tienes el Islam que se llama folk,
¿vale? O un poco más animista. Entonces, si vienes hacia el sur, a nuestro contexto, la mayoría de cosas que te encuentras, de personas que te encuentras, son folk islam, que le llamamos. O sea, tú vas, he visto a mujeres musulmanas abrazando y llorando a un árbol. Que esto para el islam wahhabi ortodoxo, eso es el pecado, el shirk. ¿No? Entonces, associació de paraules. entonces depende, hay mucha variedad, dentro del Islam, pero sí, existe en nuestro contexto. Yo hablo con la gente y no saben casi nada del Corán. Coneixen més els hadiths que el Corán? Sí, pero no saben qué es hadith. O sea, conocen la historia, pero no te saben decir, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, eso no tienen ni idea. I de la mateixa manera que tu m'estàs dient a quin hadith està i a quin... Ells no tenen ni idea. Bueno, o si tu els hi preguntes, lo d'anar a la Meca quan d'això, en aquestes circumstàncies, això en el Corán està, i diran, sí, a on? Bueno, un poco por aquí, un poco por allá. Però no ho saben. És a dir, coneixen la història, no coneixen el llibre. Exacte, sí. Això és molt problemàtic. De quina forma creus que ens pot afectar això a l'hora de compartir l'Evangeli amb ells? Creus que es pot enfocar d'alguna manera en concret? Creus que ens aniria bé saber algunes coses? Sí, a ver, yo creo que para compartir el Evangelio no hace falta mucho saber del Corán. Yo creo que si tuvieras que saber algo, tiene que ser que el Corán dice que la Biblia es palabra de Dios. Porque aquí entras, es lo que hemos dicho, entras en su dilema. Creo que es uno de los mayores problemas que tienen. Ells normalment tenen el Corà a casa? Sí, la mayoría lo tendrán. Encara que no el llegeixin, perquè vull dir que si nosaltres els plantegem això, però no tenen anar a buscar-ho, però si nosaltres li diem en el Corà, diu que la Bíblia és paraula de Déu. O que com a mínim la Torà és paraula de Déu. Sí. Y ells això ho han de poder comprovar. Torá, Zabur, Injil, estos tres. El Pentateuco, los Salmos y el Evangelio. Dicen que es palabra de Dios. Entonces, cuando entras en una discusión de que pues ellos te dicen, es que creéis que Jesús es Dios. Dices, bueno, claro que creo que Jesús es Dios porque la Biblia dice que Jesús es Dios. És Injil. Es Injil. El Injil dice que Jesús es Dios. Entonces los puedes llevar al Injil. Entonces te dicen, pues está corrompido. Pero cuando te dicen que está corrompido, pues entras en su dilema, ¿no? Y puedes, a ver, si te conoces el Corán, lo puedes citar, ¿no? Que dice que la palabra de Alá no puede ser cambiada, ¿no? Pues les puedes mencionar esto. Por ejemplo, dicen... Però és enganyador. Però hi ha la manera de dir que diuen que Alà protegeix la seva paraula. Sí, correcto. Llavors, si Alà protegeix la seva paraula, no es pot corrompre. Teòricament, el Pentateuc, els Salms i els Evangelis no haurien d'haver estat corromputs. No puede haurien ser. de poder haver estat. Claro. És a dir, per molt que tu vulguis. Si te dicen normalmente, tal vez podemos hablar un poco de objeciones que hacen al cristianismo. Esa es la primera. La Biblia está corrompida. Vale. Entonces, ¿qué dices? Pues hay diferentes niveles, ¿no? El primero, si no te sabes ningún versículo del Corán, pues puedes ir a la lógica. ¿Pero qué me dices? ¿Que Alá no es suficientemente poderoso como para preservar su palabra? ¿Tú crees que esto fue palabra de Alá y no crees que Alá puede preservar su palabra? Cuando el Corán dice que Alá preserva su palabra, no? De fet, el fet de que hagi d'enviar diferents profetes perquè s'està corrompent el que abans ha fet, és una mica això mateix. En plan de, clar, vaig enviar Moisès, però s'ha corrompre. Llavors vaig enviar Jesús, però s'ha corromput. I he d'anar com enviant cada X perquè se me va corrompiendo la palabra. I això és un problema. Una de les... llavors, ells no tenen tampoc cap, entre cometes, original del Pentateuc, dels Salms i dels Evangelis. No, para nada. És a dir que... No, perquè estan corromputs. Clar, però vull dir que ells no és que ells tinguin l'original i nosaltres tenim la versió corrompuda. Pero la cosa, donde se puede responder aquí, hay muchos versículos, en el Corán, que dice, por ejemplo, y los judíos rechazan tu mensaje, Mohamed, a pesar de que tu mensaje confirma lo que ellos tienen entre sus manos. ¿Vale? Entonces, si tú miras lo que los judíos tenían entre sus manos en el tiempo de Mohamed y lo que tenemos ahora es lo mismo, es literalmente lo mismo. Dice, creo que es Sura 5, versículos 46-47, dice que los cristianos son fracasados si no juzgan y deciden conforme a lo que sale en su evangelio. Entonces, si tú me dices, no, tienes que creer en Mohamed, como cristiano, según el Corán, yo debo decidir y juzgar según lo que dice mi evangelio. Entonces, los cristianos del siglo VII
el Nuevo Testamento que tenían los cristianos del siglo VII es el mismo que el que tenemos hoy en día. Entonces tal vez si dicen, bueno, se corrompió entre el siglo I y el siglo III. Me da igual, porque cuando Mohamed hablaba del Evangelio, lo hablaba 700 años, Bàsicament. 600 años después. I que hi ha els manuscrits del segle I. Exacto. En plan, que, i pots comparar i pots veure que Exacte. no s'ha corromput. Pero entonces yo creo que tiraría por ahí, ¿no? Que el Corán Vale. afirma la palabra de Dios. Entonces, si te puedes aprender versículos, pues mejor, ¿no? Es el 5, 46, 47 Versículos del Corán. del Corán. 10, creo que 94, 95. Estos son versículos que afirman la palabra de Dios, la Biblia, y tú los puedes utilizar para decirles, no, lo que creo, el Corán también lo afirma. ¿no? També com a conclusió d'això, em fa gràcia perquè el que acabem fent és creure en la base de la Bíblia, però allà on discuteixes, justament aquella part és la que està corrompuda. Exactamente, sí. Perquè, clar, no saben quina part està corrompuda, llavors la part corrompuda és la que tu creus que ells no creuen. Sí, sempre guanyen, no? Siempre. Te doy un ejemplo, ¿vale? Dicen que el Corán dice que Mohamed está profetizado en la Biblia, ¿vale? Entonces les dices, por nombre además, dice, que se llama Ahmed, que está en la Biblia. Le dices, ¿dónde? Entonces van a Juan capítulo 15, ¿vale? Que es que Jesús dice que vendrá otro consolador. Y dicen que este consolador es pues Mohamed. Nosotros decimos que es el Espíritu Santo, ellos dicen que es Mohamed. Entonces dicen, y tú les dices, vale, ¿creéis que Mohamed es el consolador que ha enviado a Alá, verdad? Sí, 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 exactamente. Entonces les dices, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré, les dices, ¿tú crees que Jesús envió a Mohamed? No, 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 eso no puede ser. Entonces te dicen, esa parte está corrompida. La del consolador es correcta, pero la parte de que yo os enviaré está corrompida. Entonces sí, siempre ganan, básicamente. En plan, tota la Bíblia està bé, excepte allò que tu creguis que pot ser un argument en contra. Exactamente. Bueno, és molt fàcil jugar aquest joc, eh? Sí. És molt guai. Y algo que a tener en cuenta también, eso no está, lo de que la Biblia está corrompida, no está ni en el Corán, tampoco en los hadiths. O sea, tú no puedes ir a Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari y mostrarme dónde está esto. ¿Hay hadiths que no están aceptados por todos donde sí? Es que no sé. Ahí Vale. hay- Es que no sé si Sí, había sí. algún que has dicho algunos hadiths son inmutables. Es que creo, I hi ha... pero es que creo que incluso los no canónicos, los no auténticos no están. Esto sale de... había durante el califato en España, cuando los musulmanes entraron en España, había en Córdoba un imán, un teólogo, Ibn Hazm, creo que se llamaba, que empezaba a debatir cristianos y se encontraba con este problema. Entonces es cuando él empezó a popularizar este argumento de que no, la Biblia está corrompida, no nos podemos fiar. Pero esto es el siglo XI ya. Te iba a decir ya, entonces nos hemos ido Estamos hablando siglo XI. al 1000. Sí, 1064 creo que era. Ibn Hazm, ¿vale? Y este hombre populariza este argumento y como pues es un argumento fácil, que no requiere comprobación Nada, alguna, nada. pues Ya tiran está. de ahí. Y a partir de ahí siempre gano. Mm. Qué guay. Otra barrera que nos... no, perdona, sí. Otro argumento. Sí, percepción que has dicho tú. Como... Estábamos hablando de argumentos en contra. ahora mismo. Exactamente. ¿Qué veis vosotros? ¿Habéis visto alguno? Para no dar la- bueno, el que deia la el Xavi de que tatualla. Jesús no va morir a la creu. Vale, sí. Aquell és un dels seus grans arguments. Jesús no va morir a la creu, el van canviar just abans. Sí, just en el moment de penjar-lo, però llavors és com que... A més, crec que diuen que Alà posa la cara de Jesús allà i llavors la gent veia Jesús, però en realitat no Això dintre del seu rol com el gran enganyador. Lo leo, ¿vale? Dice, es Sura 4, 157. Dice, Espera un segundo. Sura és... es como el capítulo, digamos. Vale. Y- Sí, o sigui, tot el Coran són capítols. Sí. Tenen llibres a dintre del Coran. Exacte. I Sura és el nom de... És capítol. O sea, es el número del capítulo. Este es el capítulo 4, es Sura al-Nisa, creo que es. Vale. Cada capítulo tiene nombre. Es decir, y Sura significa capítulo. Sí, creo que sí. Vale. Sí. Entonces, bueno, Sura 4, el capítulo 4, digamos, dice así. Y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Dios. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre él, Jesús, tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, pero en realidad no lo mataron. Dios lo ascendió al cielo, Dios es poderoso, Dios es sabio. Entonces, aquí no dice nada de que le cambió la cara tampoco. Ah. Pero claro, tienen un problema. Dice, históricamente sabemos, dice,
en el mundo antiguo no hay nada más cierto que el hecho de que Jesús murió en la cruz bajo Poncio Pilato, ¿no? Históricamente... Y tú dirás que si es Jesús o no es Exactamente. Jesús, si es Dios o no es Dios o lo que Pero sigui, Jesús- que la persona Exactamente. històrica de Jesús va morir a la creu. Es innegable, básicamente. Clar, perquè si no vol dir que la gent va estar fent un parité i ho flipes. Bueno, claro, que dice, pero ¿qué dicen? Están locos, ¿no? Además, no solo los creyentes, también los filósofos anticristianos del siglo I, II, III, ¿no? Pero entonces, claro, tienen este problema y sacan teorías. Pues que en el último minuto ahí Alá le cambió la cara y parecía que era Jesús, pero era Judas. O hay otra teoría de que sí que lo crucificaron, pero no lo mataron. O sea, no se murió, Sí. como que se desmayó y luego, y luego se fue a India. ¿Vale? O sea, esto literalmente... Sí, esto lo había oído. Dicen así teorías raras, pero yo cuando dicen esto, yo lo que lo uso esta contraargumentación como para compartirles el evangelio otra vez. No, ¿por qué tienen que morir? Entonces como que les vuelves a compartir el evangelio. Obviamente les puedes mostrar el Nuevo Testamento, pero otra vez volvemos a lo mismo. Tienes que decirles, no, creo que Jesús murió porque el Injil dice que murió. Déjame enseñarte. Vemos que Jesús no solo en la muerte, también profetiza su muerte. Es lo que Dice, dijimos, sí. ¿cuántas veces dice que Jesús que debo ir a Jerusalén donde moriré y resucitaré al tercer día, ¿no? Y luego incluso en el Corán, creo 19:33, Jesús mismo profetiza su muerte. Dice algo así como, bendito el día en el que nací, o paz a mí en el día en el que nací, y en el día en el que moriré, y en el día en el que Alá me resucitará. O sea, el mismo Corán... Pero no, esto no... Esto no. Wow, cuidado, Pero bueno, ahí está el argumento de que Jesús no murió en la cruz. Este es muy común. No sé si queréis añadir algo de ese. No? El de que Jesús no és fill de Déu i que són politeistes, aquest ja l'hem tractat Sí. de manera sobrada. Sí, sí. I l'únic que queda potser una mica és el paper de Mohamed. En plan de que llavors diuen, vale, ara Mohamed què? En plan, Ja. què queda? Què queda ahí? Bueno, sí, porque algo que decimos siempre, que animamos siempre, es cuando se comparte con un musulmán, no hay que mencionar a Mohamed en ningún momento. Y ahora hablaremos, tal vez si tenemos un poco de tiempo, cómo predicarles el evangelio a un musulmán. No vamos a por Mohamed. O sea, realmente podríamos atacar a Mohamed y decir, mira esto que Fácilmente. hizo con Aisha, mira esto otro. Pero no llegas a ningún sitio con eso, a ningún sitio. Se enfadan, no te escuchan y en países donde son mayoría Te matan. te matan, ¿vale? Entonces, mejor no hablar de Mohamed, pero muchas veces, por experiencia propia, si mencionamos todo el Evangelio, hablamos de los profetas y luego la culminación con Jesús, te dicen, ¿y Mohamed qué? ¿Qué hacemos con Mohamed? ¿No? Y, bueno, la verdad es que poco a poco se tiene que ir sacando este tema, pero al principio lo que nosotros decimos es, nosotros miramos lo que dice el Injil y lo que dice el Taurat, el Torá, ¿no? Y ahí Mohamed no sale. Y las profecías que decís de las que viene Mohamed, eso es el Espíritu Santo, no tiene nada que ver, pero poco a poco sí que si es una persona que está abierta al Evangelio, se tiene que ir haciendo comparaciones entre Mohamed y Jesús. Yo creo que comparar esos dos, a Mohamed y Jesús, digamos que es la clave, ¿no? Porque aquí te dirán, y tal vez podemos pasar al tema de... Sí, por favor, de cómo evangelizar, ¿no? O sea, yo no sé cuántas veces cuando les compartimos el Evangelio, la respuesta normal suele ser, sí, nosotros también creemos en Jesús, no te dejan compartir el Evangelio, ¿no? En cuanto dices, sí, porque me convertí, empecé a seguir a Jesús, te dicen, sí, nosotros también seguimos a Jesús y creemos que fue un profeta. Entonces lo que hacemos nosotros, una herramienta que utilizamos, decimos, es las 5 cosas únicas de Jesús, o las 5 cosas que convierten a Jesús en alguien... más que un profeta. Exactamente. Entonces lo primero que decimos es su nacimiento, ¿vale? Cuando hablamos... Y ten en cuenta que cuando decimos que es más que un profeta, ellos instantáneamente van a estar comparándolo con Mohamed. Cualquier cosa que tú le digas, no van a estar pensando en Adán o en Jonás, van a estar pensando en Mohamed, ¿vale? Entonces lo primero que decimos es solo Jesús nació de una virgen, ¿vale? Entonces hablamos tú miras a los padres de Mohamed, según Sahih Muslim,
están los dos en el infierno, porque eran los dos politeístas, ¿vale? Y Mohammed le pide a Alá y le dice, Alá, por favor, saca a mi madre del infierno, y Alá le dice, deja de orar por este tema, no la voy a sacar. O sea, los padres de Mohammed están en el infierno. No nació de nadie, nació de padres politeístas. Sin embargo, tienes a Jesús, que nace de una virgen. Por cierto, María, así por dato interesante tal vez, María es la única mujer mencionada por nombre en el Corán. No hay otra mujer en el Corán excepto María. Y María sale muchas veces. De hecho, una de las suras que hemos dicho se llama Sura al-Maryam, que es una sura dedicada toda a María. Y dice que es la mejor mujer de toda la historia, básicamente. Y tienes a este profeta, que tú dices que es un profeta normal, pero sin embargo nace de la mejor mujer de toda la historia, de la única mujer mencionada en el Corán, y virgen. Es virgen, y no solo eso... ¿Ellos aceptan la virginidad de María? Sí, sí, sí. Vale. Y de hecho lo hemos leído hoy también, no sé quién lo ha leído, pero dicen que los ángeles vinieron y proclamaron el nacimiento de Jesús. No hay otro profeta en todo el Corán o en toda la Biblia, de hecho, que los ángeles vengan a proclamar su nacimiento, ¿no? Entonces tenemos, Jesús es único en este sentido, y ellos ya están pensando en Mohammed. Aquí tenemos Mohammed que nace en Arabia, que no tiene nada que ver, y Jesús. Luego otro tema, decimos, vale, el nacimiento de Jesús, luego las obras de Jesús. Tienes, pues, el Corán también lo dirá, que sanó a los enfermos, que resucitó muertos, que hizo milagros increíbles, ¿no? Luego el Corán dice que creó pájaros. Él mismo creó pájaros y les sopló vida. ¿No? Vale. Entonces tienes a Jesús ejerciendo el rol de creador también. Son obras que nadie más hizo, que solo Jesús hizo. No se están como tirando. O sea, tú ¿para qué vas a escribir eso? Sí. Es que lleva un lío el Corán, que no veas. Luego tenemos, vale, o sea, el nacimiento de Jesús, las obras de Jesús, luego las palabras de Jesús. O sea, tú ves a todos los profetas, en la Biblia también, y que dicen, así dice el Señor, y dan su mensaje. Jesús, ¿qué dice? Verdaderamente yo os digo, y él da su mensaje. Él habla, ¿no? Y no solo eso, sino luego las cosas que dice Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Perdona pecados. O sea, no es solamente su nacimiento y sus obras, también incluso su enseñanza, su palabra, son totalmente diferentes. Aquí ya te empezarán a parar. Hasta el punto 2 te dirán que sí. En el punto 3, en cuanto digas cosas de las palabras de Jesús, pues te empezarán a intentar parar. Y el cuarto es cuando empiezas, pues, a hablar de su muerte ya. Dices, solo Jesús, todos han muerto, pero solo Jesús murió por los pecados de otros. Entonces aquí vuelves a predicar el Evangelio, y luego tienes el quinto, es solo Jesús resucitó de los muertos, ¿no? Entonces, incluso ellos creen que Jesús no murió. Creen que cuando se iba a morir lo iban a crucificar, Alá lo levantó y ahora está en el cielo, y que volverá a juzgar. Creen que Jesús va a volver a juzgar, ¿no? Entonces, es un poco muestras no sé cómo decirlo, que Jesús es único, totalmente único, y de así intentas un poco comparar con Mohammed, más o menos. En el sentit aquest, en quin punt pots compartir? Perquè he buscat pel Corán i diu creyentes, o sigui, musulmans, no toméis a los infieles como amigos en lugar de tomar a los creyentes. ¿Queréis dar a Alá un argumento manifiesto en contra vuestra? Després diu, creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quienes de vosotros trabe amistad con ellos se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. Y després diu, no ores nunca por ninguno de ellos cuando se mueran y te detengas ante su tumba. No han creído en Alá y en su enviado y han muerto en su perversidad. Llavors, com pots arribar a poder compartir l'Evangeli o inclús a tenir amistat quan ells directament, si són amics teus, se van a aquí l'hoyo? dius, ¿queréis dar a Alá un argumento manifiesto en contra vuestra? Esto es lo que decíamos de la balanza. Sí, imagino, exactamente. de que estás poniendo te piedras. Estás haciendo amigos cristianos, eso es una Esos palabra. son años en el infierno. Sí. Pero luego es lo que decíamos, en la realidad, yo creo en el Islam hay muchos, eso que dicen que es una religión de paz, no es cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo crea que el Islam es una ideología, ya vamos más de religión, es una ideología violenta. No quiero decir que los musulmanes lo sean también. O
sea, si tú has conocido a musulmanes, son personas normales, personas amables, personas hospitalarias, que como decíamos, tampoco conocen el Corán demasiado, no se lo leen, no siguen todo lo que dice tampoco. Entonces la verdad es que serán tus amigos. Y lo bueno es que es muy fácil compartirles el Evangelio, porque ellos te quieren convertir también. Entonces, en cuanto salga un poquito la realidad espiritual, el tema espiritual, ellos lo sacarán ese mismo tema, ¿no? Que es como te vienen ellos a compartir y se van compartidos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y si no compartes tú, te vas tú compartido. Sí, exactamente. Entonces, una de las coses con les que querria terminar és el fet, una de les coses que de fet he llegit en el principi, ¿no? Diu, los judíos dicen Uzair es el hijo de Alá y los cristianos dicen Ungido es el hijo de Alá. Entonces, Uzair es Esdras, por cierto. Dime tú qué judío cree que Esdras es el hijo de Alá. Está guapo esto. Es que está hiper confundido el Corán. Ya. Bueno, la Trinidad es María en vez Sí, del sí. Espíritu y aquí los judíos dicen que Esdras és el hijo de Alá. Però el que voldria dir és que ells equiparen Alá a Déu. Ells consideren que Alá és Déu. Mhm. Llavors, per què Alá és Déu? I si vols, comença tu, Pol, explicant-nos què tens. Vale, aviam, jo tinc que similituds i diferències. En plan, Alà i Déu és el mateix, Alà és el Déu d'Abraham i el nostre Déu és el Déu d'Abraham, així que el concepte, la idea, és la mateixa. Després, podríem dir que totes les religions són intents fallats de buscar l'únic Déu veritable. Llavors, sí, podríem Totes dir les religions que no són el cristianisme. Bueno, no, el cristianisme també la busca, però nosaltres creiem que la troba. Vale. Vale, però és això, que tots intenten com apuntar cap allà, però que alguns es queden més a prop que altres i que tots fallen. Llavors, en quant al contingut de la teologia islàmica, veiem que és un Déu molt diferent. Per començar, si ja la Trinitat ja no la creuen, diguem que es desmunta, i com vam dir a l'episodi anterior, si tu treus una part de la Trinitat, se't desmunta tota. No la pots aguantar. Ells consideren que Alá és el pare. No. No. Eso es pecado grande. No, Alá no es padre de nadie. No, pero el Dios Padre, como si dijéramos, vale, el vale. Dios Padre de la La Trinidad. figura cristiana del Déu Pare és el Sí, seu correcte, Alà, correcte, perquè sí, per sí. ells el Déu Pare és Déu, únic Déu, o sigui, el nostre Déu en essència, que els tres són Déu, per ells Alà és allò. Vale. Llavors, és això, llavors no accepten la divinitat de Jesús, l'Esperit Sant és quasi com un àngel, i després la salvació s'obté per submissió a Alà. Llavors aquí veiem moltíssimes diferències. En coses basiquíssimes, llavors... Salvació s'obté per la submissió a Alà. Què vol dir això? Que tu t'has de... Someterte al Corán y a las enseñanzas. Vale, és a dir, al obres. Sunnah, obres. sí. Vale. Fe y obras, sí. Fe i obres. Vale. Mhm. El tema és que podem veure com a la Bíblia Jesús diu: qui em negui davant dels homes el negaré davant meu, davant del Pare al cel. Si Déu fos el vostre pare, m'estimaríeu a mi, i per ells no és el seu pare, perquè és pecado grande, no me'n recordo com era la paraula, però és això. Shakir. Shakira no, shirk. Shirk. Llavors, també diu: tots els que escolten el Pare i acullen el seu ensenyament tenen a mi, no ho fan. Tothom qui nega el fill no té tampoc el Pare, i no coneixes a Déu i no coneixes el Jesús dels Evangelis. Llavors, per mi el seu Déu no és el mateix, perquè si ells agafen el Jesús dels Evangelis i l'aparten, li treuen la divinitat, treuen l'Esperit Sant, doncs per nosaltres s'han carregat. El nostre Déu. Sí. Yo lo único que añadiría es que a veces creo que un poco lo que hemos visto nosotros, un poco el más cristianismo fundamentalista, les cuesta mucho utilizar la palabra Allah, ¿vale? Pero nosotros, yo cuando comparto el evangelio con un musulmán, digo Allah hizo esto o lo otro, ¿vale? Porque Tú cuando hablas de tu Dios, sí, hablas de Alá. cuando hablo de mi Dios, hablo de Allah, porque si tú vas a un creyente en Arabia Saudí o a un creyente en Egipto y le preguntas quién es Jesús, te dirá Jesús es Allah. Porque para ellos es como nosotros tenemos la palabra Dios, ellos en árabe tienen la palabra Allah. Allah simplemente significa Dios, es una palabra en otro idioma. No es como decir, por ejemplo, en el hinduismo Shiva o Jehová. ¿Vale? No es el nombre propio de Allah, es simplemente el nombre general de que es Dios. Entonces, aunque tenga el mismo nombre, ¿vale? Tiene Allah en árabe, Déu en catalá, Dios en español, es el mismo concepto, pero luego, si miras quién es este Dios, es totalmente
contrario al Dios que tenemos en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová también dicen que creen en Jesús. O los mormones dicen que creen en Jesús. No porque dicen que creen en Jesús significa que es el mismo. De hecho, tú le preguntas a un mormón y el Jesús del mormonismo es totalmente opuesto a nuestro Jesús. Ya. Entonces, solo porque utilizan el mismo nombre no significa que sea el mismo Dios. Es que literalmente estoy pensando en lo que has dicho antes. Si pensamos en los nombres de Dios en la Biblia y después pensamos en el mayor engañador o el Dios engañador, Claro, en el momento en el que la definición de tu Dios, uno de los nombres de tu Dios es engañador. un pecado, ¿sabes? En plan, es literalmente ya... Ellos mismos evidencian el hecho de que su Dios no es nuestro Dios. Exacto. Entonces, eso dejarlo claro. La palabra que se utiliza es la misma, pero el Dios es distinto. Alá significa Dios, pero como su Alá va con minúsculas, como si dijéramos. Sí, por la ejemplo, D, porque es un Dios falso. Hay Sí. gente que le llama Dios, los dioses egipcios, por Exacto. ejemplo, de Roma, Exactamente. se ponen con D minúscula. Entonces, Alá con minúscula sería su Dios y Alá con mayúscula sería Correcto. nuestro Dios. Correcto. Hi hauria alguna cosa més que voldríeu afegir abans de que tanquéssim? No. Jo ho he vist tot bé. Doncs, bueno, ja sabeu, esperem haver-vos donat una mínima noció del que és l'islam, una mínima noció de les diferències i de com els cristians podem acostar l'evangeli a les persones musulmanes i, bueno, sobretot moltes gràcies, Òscar, per tot, A vosaltres. Pol i al Xavier. Gràcies a vosaltres per ser aquí i ens veiem a la propera. Que vagi molt bé, una abraçada. Adeu. Adéu.